¿Qué tal, mis queridos dueños de negocio? Es un gusto saludarlos. Estamos aquí de vuelta en Érase una vez un negocio, el programa para dueños de negocios felices y no tan felices, en compañía, como siempre, de mi querido coach Arturo Ibarrarán. Mi querido coach, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, coach? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Contentos aquí como todas las semanas que nos reunimos a aportarle valor a las personas que el día de hoy nos ven y nos escuchan para poner nuestro granito de arena en lo que nos gusta decir el deber ser. ¿Qué debe de ocurrir en los negocios? Entonces, pues muy contento, coach. Qué padre, me da muchísimo gusto, Arturo. Quédense, el programa de hoy va a estar buenísimo porque vamos a hablar sobre los procesos y sistemas. ¿Qué pasa en los negocios con los procesos y sistemas? A ver, muchos dueños de negocio piensan que nuestro negocio funcionaría mejor si tuviera los procesos y sistemas que el negocio necesita. Entonces, se centran enormemente en esa parte. Entonces, quédense porque el programa de hoy va a estar buenísimo. Vamos a hablar sobre los principales retos que los dueños de negocios tienen por no tener procesos, sistemas, cómo funcionan, cómo deberían de estructurarse y cuál es el valor de tenerlos. Entonces, mi querido coach Arturo, ¿te parece que iniciemos? Adelante, adelante. Vamos allá. Bueno, entonces, fíjense bien, lo primero que quiero comentarles, hablando de procesos y sistemas, es cuál es la escalera de procesos y sistemas que debería de tener mi negocio. ¿Okay? ¿Cuál es la estructura que debería de tener? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? ¿Para qué nos sirven y cuál es su importancia? Entonces, fíjense, quiero empezar por el tema de que la mayoría de los negocios pequeños, las pequeñas y medianas empresas, no tienen estos procesos bien definidos. No los tienen bien definidos y cuando los llegan a tener, los tienen de manera verbal, de manera empírica. O sea, no están redactados, no están elaborados en papel, en documento, para que tengan esta seriedad que vaya, que el sistema como tal requiere. Eso es lo primero. Entonces, un negocio que no tiene procesos y sistemas, aquí nosotros en el coaching de negocios le llamamos que es un negocio changarreado, ¿verdad? Lo llevan como si fuera un changarro. ¿Estás de acuerdo, coach? Negocios changarreados. Híjole. Y luego aquí hay una cosa que fíjate, que es peor. Adicional lo que acabas de comentar, cuando estos procesos y sistemas no son compartidos, no son conocidos, lo peor de eso, coach, es que están o habitan cuando existen solamente en la cabeza del dueño. Y esa es la forma más esclavizante de tratar de operar un negocio y un negocio changarreado. Porque, fíjate, entrando en materia, no ocurre lo que tiene que ocurrir cuando debe de ocurrir, ni debe de encargarse o no hay un responsable para hacer dicha tarea o actividad. Todo el tiempo eres tú. Y luego, las personas pueden llegar a creer, y fíjense, atentos con esto, que al hablar de sistematización o hablar de procesos a partir de estos apalancamientos que todas las empresas o negocios en el deber ser deberían tener, piensan en softwares muy sofisticados y en computadoras muy poderosas, ¿sí o no, coach? Y no es necesario. A veces ya estamos pensando en correr un gran maratón y nos imaginamos cómo es llegar a la meta cuando ni siquiera nos hemos comprado los tenis para empezar a practicar. Entonces, queremos transmitirles o no. Quizá hoy es un buen día para que salgas a comprar tus tenis, te los pongas, empieces a practicar, te empieces a entrenar y quizá, solamente quizá, algún día te veas llegando a la meta, que en esta serie de programas que hemos estado compartiéndoles es llegar hasta el séptimo paso, ¿no? Donde ya encontrarás y vivirás de una libertad absoluta en el negocio. Pero ahorita vamos apenas en el tercer paso y este es vital, coach. El cómo realmente puede ser el primer paso de empezarte a desprender del negocio, de que no todas las cosas dependan siempre de ti a partir de delegarlas. Pero para eso hay que tener hasta en un simple papel un
proceso y un sistema bien sencillo, en donde pues ya hemos hablado en otras ocasiones de los 3 ingredientes básicos, ¿no? Que debe haber para este tema de delegar y que haciéndolo bien, pues después se pueden poner en un sistema y con lo cual tú eres experto explicándolo, el qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Sí, sí, es correcto, coach. Mira, profundizando en lo que acabas de decir, pues es tan sencillo como tener claro que lo que funciona en papel funciona en Excel. Lo que funciona en Excel funciona en un sistema como un RP, por ejemplo. Entonces, tenemos por un lado todos los negocios que son llevados changarreados, ¿okay? Changarreados, sin procesos ni sistemas, todo es empírico, así todo es de palabra en palabra. Y como tú lo dijiste, mira, tocaste dos puntos bien importantes, coach. Uno, que todo está en la mente del dueño. Y el dueño asume que todo el mundo lo sabe o todo el mundo lo entiende como lo sabe o lo entiende él. Dos, que eso pues es la trampa del autoempleo. ¿Ok? O sea, no vamos a poder desprendernos de la operación de nuestro negocio si todo el conocimiento de la operación de nuestro negocio está en nuestra cabeza o en la cabecita de 2, 3 personas que equivocadamente para nuestra mente se vuelven indispensables y entre comillas, ¿ok? Para la operación de nuestro negocio porque son los que saben hacer las cosas porque no lo tenemos documentado. Ahora, ¿cuáles son los procesos que deben de existir en nuestro negocio? Miren, fíjense bien. Empezamos por el tema del organigrama. Nosotros tenemos que tener un organigrama de trabajo. ¿Por qué es importante tener un organigrama? Porque el organigrama básicamente define dos puntos que son muy valiosos. Uno, la jerarquización de las diferentes áreas de la organización, así como la responsabilidad, las responsabilidades del que la gente tiene con la gente en un tema de rendimiento de cuentas. ¿Ok? Si, por ejemplo, dentro de un Ok. organigrama yo soy jefe de un departamento o líder de un departamento o gerente de un departamento o encargado, llámale como quieras, y tengo 3 personas a mi cargo, yo respondo por esas personas y esas personas me rinden cuentas a mí. Entonces, el rendimiento de cuentas, en la estructura del rendimiento de cuentas se define en el organigrama. Otro punto valioso que tiene un organigrama es que se estipulan los canales de comunicación. Esto es muy importante. O sea, ahí tienes a los dueños de negocio que tienen, vamos a poner un ejemplo, tiene un negocio con 30 empleados y ellos de manera directa tratan con los 30, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, no conozco usan los varios. canales de comunicación, exacto, no interactúan de manera correcta de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿ok? Entonces, a la gente que está intermedia, que le estamos pagando su trabajo como supervisor, como encargado, como jefito, como llámale lo que quieras, cuando nosotros tenemos que ir, ¿ok? A dirigir, a coordinar, a solicitar tareas específicas con la gente que está en todos los puestos de la organización, entonces les estamos haciendo parte de la chamba a esta gente, ¿verdad? Y los estamos diciendo, no, tú siéntate tranquilo, yo voy y lo coordino, yo voy y lo dirijo, yo voy y lo especifico, yo voy y lo solicito, y entonces les estamos haciendo el trabajo. Fíjate cómo todo se amalgama en sumergirnos en la operación por no hacer una gestión de la manera correcta. ¿Qué opinión te merece, coach? Totalmente. Y es ahí donde comienza a tejerse esta tela tan gruesa a veces de las nóminas obesas en las organizaciones, porque como no sabemos confiar en nuestros colaboradores, de repente hay un montón de personas haciendo un montón de cosas que en teoría, al no tener procesos ni sistemas claros, la podría hacer una sola persona y la hacen un montón. ¿Cuál es, coach, la conversación principal que tienen los dueños de negocios para no poder encomendar o no poder delegarle a sus colaboradores o a sus subalternos alguna encomienda importante?
Típicamente es porque no confían lo suficiente, porque creen que se van a equivocar. Pues, ¿qué crees? Sí se van a equivocar. Déjalos que se equivoquen. Muchas veces es algo que tú y yo tenemos muy claro en este andar, en el mundo de los negocios, coach. Muchas veces, por no decir siempre, se aprende más de los errores, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Dale la oportunidad, una vez que tengas por lo menos los sistemas básicos del negocio puestos en una servilleta, suéltalos y dale la oportunidad al colaborador que tome riesgos y que se equivoque. Porque no sé ustedes, yo prefiero invertir mi energía empujando, soportando, dándole energía a una persona porque se ha equivocado y yo como su supervisor, como el líder, tratar de moverlo del lugar a partir del ejemplo, que gastar energía empujándolo porque no hace nada, empujándolo porque no se anima a tomar ninguna decisión por miedo a equivocarse. Entonces, ese concepto que es tan simple, coach, creo que vale la pena se ponga en práctica y a partir, obviamente, de tareas pequeñas y poco a poco, probar y medir, un término que nos encanta aquí usar, a partir de eso, ir aumentando el nivel de responsabilidad o de complejidad de las tareas para que el colaborador se vaya soltando y puedas por fin empezar a delegar, siempre y cuando en el perfil de puestos dentro del organigrama que tú nos has planteado, pues aunque sea, insisto, de forma muy general, pues vengan las actividades que hay que hacer. Eso se llama proceso. Eso se llama procesos, aunque sea de forma muy simple y genérica. Pero conozco muchos negocios que ni siquiera tienen eso, coach, y empresas que facturan mucho dinero y ni siquiera tienen eso claro. Es correcto, es correcto. Y redondeo con esto, miren, los colaboradores más valiosos son los que toman decisiones, no los que pelotean problemas. Entonces, redondeando lo que dice el coach Arturo, pues hay que dejar a los colaboradores que tomen decisiones. Esto es bien importante. Entonces, miren, en este escalón procesos que les estamos comentando hoy, bueno, abrimos boca con el tema de el organigrama, ¿ok? El segundo punto importante que debes de tener desarrollado en temas de procesos en tu negocio, los procesos, sistemas, todo esto, están los perfiles de puestos, ¿ok? Los perfiles de puestos tienen la función de definir cuáles son las responsabilidades que cada puesto dentro de la organización debe de tener. O sea, ahí no defines el cómo se van a hacer las cosas. Ahí defines qué es lo que le corresponde a cada quien. En el cómo, ahorita lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero en esta parte, en el perfil de puesto, tú defines las responsabilidades y funciones de cada puesto. Y lo más importante, porque miren, a mí me ha tocado coachar muchos dueños de negocio que me dicen que ellos ya tienen los perfiles de puestos de su negocio. Y entonces les digo, oh, mira qué interesante. Oye, ¿y tu colaborador, tu empleado, tiene una copia de su perfil de puesto? ¿Sabe cuáles son sus responsabilidades y funciones? ¿Y qué crees? No, no. La gente es Claro. contratada y se les explica de manera empírica, pero jamás se les entregó una copia de su perfil de puesto para que esta persona sepa cuáles son sus responsabilidades. Y luego lo más interesante es que cuando me ha tocado revisar estos perfiles de puestos, pues resulta que, de verdad te lo digo, todos, todos, no ha habido ninguno que se haya salvado, ninguno tiene especificado algo que es importantísimo en el perfil de puesto, y esto es el definir el rendimiento de cuentas, cómo se va a hacer y a quién se le va a hacer, y eso es algo que se define en el perfil de puesto. Entonces la gente no pone eso, los dueños de negocio no ponen eso, entonces esto es bien importante. Ahora, cuando, miren, tener negocios, hasta se me amontonan las ideas en la cabeza, tener un negocio con procesos y sistemas, que ahorita vamos apenas explicando el segundo, que no se llevan a cabo, que no se respetan, no tiene ningún valor. Y de eso me ha tocado ver muchísimos, muchísimos, que tú tienes el perfil de puesto, pero no se aplica. ¿Y desde dónde no se aplica? Porque obviamente la cabeza
primero que no lo aplique es el dueño, porque cuando tú tienes un perfil de puesto o tú construyes un perfil de puesto, tú lo primero que tienes que hacer es voltear a ver a la persona que está ocupando ese puesto y preguntarte si cubre el perfil. Y resulta que y no es poca cosa, en el 80% de los casos no cubren el perfil. No cubren el perfil. Entonces, luego dice el dueño de negocio, no, pues lo entreno, lo capacito, lo preparo, lo esto. Y yo les digo, sí, en México, por ejemplo, y en Latinoamérica, es muy común que las empresas no quieran invertir en capacitaciones. Y yo les digo, sí, sí, ok, o sea, sí, la capacitación es importante, es fundamental, es pilar clave, pero entendamos una cosa, las capacitaciones empresariales tienen la finalidad de pulir lo que tú ya debes de traer, de afinar lo que tú ya debes de traer, ¿ok? Porque las empresas no son centros de capacitación, no son escuelitas, ese es otro punto importante, ¿ok? Entonces, si tu perfil de puesto dice que la persona ya debe de saber hacer esto, debe de tener este conocimiento, debe de conocer estas herramientas, debe de manejar estas estrategias, estas técnicas, debe de tener estos estudios y no tiene nada de eso, no se lo vas a dar en unos cursitos, ¿ok? Y entonces viene la correcta toma de decisiones de qué vas a hacer, porque cuando nuestro negocio no opera como queremos y no genera los beneficios que queremos y no sabemos por qué, pues ahí empezamos a descubrir los porqués. ¿Estás de acuerdo, coach? Claro, claro, pues digo, lo explicaste de una forma muy clara, coach. Y recuerdo que siempre me gusta mencionarlo cuando hablamos de estos temas, como Alicia en el País de las Maravillas y el gato de Cheshire, cuando Alicia le pregunta al gato qué camino seguir, y el gato le pregunta a Alicia, pues bueno, es que eso dependerá de a dónde te quieres dirigir. Y Alicia le dice, pues da lo mismo, pues el gato le responde, da lo mismo entonces el camino que tomes. Si tú no te asumes realmente como líder del negocio, como el verdadero capitán, y no el carbonero, como el libro de el coach Sergio, si tú no te asumes como el verdadero capitán que sabe de forma muy clara a dónde quieres llegar y eso no lo compartes, no se permea, no se pone, aunque sea en una simple servilleta, y toda la organización tiene acceso a ello, pues da lo mismo, como pareciera que Alicia iba a hacer, qué rumbo tomes, porque no importa el resultado, no importa el puerto al que tú como capitán lleve el barco. Y eso, coach, que también es tan simple de entender, la mayoría no lo hace. ¿Y sabes por qué la mayoría de los dueños de negocio no lo hacen? Porque no saben cómo. Y para eso estamos nosotros. Sí, es importantísimo. Si te está gustando lo que estás oyendo, lo que estás viendo, si te hace sentido que dices, caray, yo no sé cómo construir esto, porque miren, yo siempre he dicho que los dueños de negocios saben lo que quieren, pero no saben cómo lograrlo. O sea, aquí abajo está corriendo una bandita que te dice, mira, solicita tu sesión de diagnóstico porque es totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensajito aquí en la publicación, dejarnos tus datos o para que nosotros te contactemos en privado, ¿ok? Y podamos ayudarte a lograr tus metas y objetivos. Y lo primero, pues que solicites tu sesión de diagnóstico, que es totalmente gratis, para que encuentres el valor, ¿okay? Digo yo, si ambas partes encontramos el valor de ayudarte a lograr tus metas y objetivos, pues entonces sepas qué es lo que quieres hacer. Porque los dueños de negocio saben lo que quieren, pero no saben cómo lograrlos. Entonces, en estos videos que nosotros les compartimos, lo que buscamos es que ellos sepan que hay una manera diferente de hacer los negocios, ¿ok? Que hay una manera diferente de cómo lograr los objetivos, porque no hay escuelas para dueños de negocios, no existen las escuelas para dueños de negocios, ¿ok? Existen los cursos, existen los entrenamientos, los seminarios, todo ese tipo de cosas. Aquí el problema es que cuando tú vas
y te entrenas en ese tipo de metodologías, juegas un rol pasivo, ¿ok? Juegas un rol pasivo. Entonces, y aquí en los programas de coaching, el protagonista eres tú. Una, porque son 100% personalizados, y dos, porque atacan tus áreas de oportunidad para potenciarte y llevarte al siguiente nivel, y tú eres el protagonista, tú eres el rockstar en un programa de coaching, no es el coach. En cambio, cuando vas a un curso, cuando vas a un seminario, cuando vas a que al congreso, que a toda la gente le gusta eso porque va, se sienta y está pasivo, ¿no? Entonces, al final del día, tú piensas que estás aprendiendo conocimiento, pero lo estás haciendo desde tu zona de confort, pasivo, sin hacer nada, ¿ok? Y yo mismo les digo a los dueños de Así negocio, o es. sea, a ver, levante la mano todas las personas que tienen conocimiento que no aplican. Entonces, esa es la mayoría de los dueños de negocio. Tienen un montón de conocimientos que no aplican, y no aplican porque no saben cómo hacerlo. Y si quieres saber cómo hacerlo, ponte en contacto con nosotros. Nosotros te vamos a ayudar, nosotros te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer exactamente, cuáles son las estrategias que tienes que llevar a cabo para que empieces a lograr resultados de manera inmediata, así como dijo el gringo, right now, así ya en tu negocio. Vámonos entonces, si te parece, coach, con el punto número 3 en temas de apalancamiento. Ya vimos la importancia de los perfiles, del organigrama, luego los perfiles de puestos. Y ahora tenemos los manuales de operación o flujogramas de trabajo. Dijimos, miren, organigrama define jerarquías y canales de comunicación. Luego dijimos, perfiles de puesto define qué se va a hacer, pero no cómo. O sea, define qué se va a hacer, quién es el responsable de cada cosa, y también define el rendimiento de cuentas. ¿A quién se le va a rendir cuentas y cómo se le va a rendir cuentas? Y luego tenemos en esta tercera parte los manuales de operación o o flujogramas de trabajo. ¿Qué es lo que definimos ahí? Ahí lo que definimos es cómo se van a hacer las cosas. El cómo lo vamos a detallar. Lo puedes hacer a través de un diagrama de Gantt, ¿ok? O lo puedes hacer como una lista definiendo el tema 1.1, el tema 1.2, el tema 1.3. Ahora, ¿cómo sabes que un flujograma de trabajo o un manual de operación está bien hecho? Muy sencillo. Tienes que leerlo. Lo tiene que leer una persona que no conozca nada de eso. Le tiene que ser ameno y tiene que resolverle todas sus dudas. Fíjense qué interesante, porque a la hora de hacer manuales de operación, siempre caemos en dos errores. Otra vez, no es que los dueños de negocio no conocen escala de grises, ¿no? O es negro o es blanco, extremos. Entonces, a veces los hacemos tan insufriblemente burocráticos que es una verdadera pereza leerlos de... ¡Ah! No, pesadísimos, pesadísimos. Y son un sufrimiento leer un manual de operación así. O lo hacemos tan simple que obviamos un montón de cosas, ¿ok? Obviamos muchas cosas. Entonces leemos el manual de operación de cómo debemos de llevar a cabo X o Y tarea, y resulta que está bien complejo, perdón, que está muy simple, coach. Entonces me surgen un montón de dudas. Lo leí y tengo como 10 preguntas. Entonces eso me dice que el manual de operación está mal hecho, ¿ok? Porque está obviando cosas, ¿ok? Y otra vez, manuales de operación también existen en los negocios que nadie lleva a cabo, que nadie los respeta. ¿Qué opinión te merece, coach? Sí, sí, es que mira, coach, desgraciadamente las empresas medianas, grandes, tienen como que dos tipos de manuales. Hay uno que yo sí considero que menos es más, muy digeribles, muy entendibles, y otros con los cuales obtienen certificaciones o distinciones que son muy complejos, que para mí tienen mucha paja. ¿Qué te parece, coach, si la invitación y el reto para las personas que el día de hoy están viendo este video es el siguiente? Aunque sea con palitos,
con bolitas, con colorcitos, como tú te sientas más cómodo, quizá por primera vez ponlo en un papel con flechitas, con rayitas, con monitos y de forma muy simple plasma ahí el día a día de tu negocio en cada actividad, en cada unidad de negocio, ¿sí? Ponle nombre y apellido y que sea el primer paso. Quizá el día de mañana ese dibujo o ese croquis que el día de hoy hiciste se pueda convertir en un manual de operación profesional con el cual tú puedas realmente crecer, coach. Pero como lo comenté en un principio, muchas veces nos vemos ya cruzando la meta cuando ni siquiera nos hemos puesto los tenis. Es lo que les puedo comentar, los puedo invitar y por supuesto, quien lo haga, cuéntenos cómo les va con eso. Súper bien, coach. Claro, porque fíjate eso que acabas de decir ahorita, pues es la invitación a la acción, ¿verdad? Porque luego resulta que, y te lo digo con conocimiento de causa, porque me lo han comentado muchos dueños de negocio que me dicen, coach, yo llevo un montón de, hasta años viendo tus videos y siempre digo, un día le voy a hablar al coach, un día lo voy a buscar, un día lo voy a contactar. ¿Ah? Y resulta que pues muchos después de mucho tiempo me contactan, otros que seguramente están ahí haciendo lo mismo y no se ponen en contacto. Al final del día, esto es para que nos pongamos en acción, ¿ok? Yo subí a mi página, a mi fanpage del coach de negocios Sergio Hermida, subí un post que me encantó y miren, para no inventármelo, voy a entrar ahorita aquí a Facebook y les voy a decir rápidamente lo que dice ese post porque me encantó y sobre todo apela a la congruencia, ¿verdad? Miren, qué simple apelar a la congruencia. Fíjense, dice, dice, es una frase de Confucio, ¿ok? Dice, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Fíjense nada más. ¿No? Sí, 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 Si ya sí, sabes lo fíjate. que tienes que hacer y no lo Oye, y haces, los entonces... años que tiene, y los años que tiene esa frase, ¿no? Sí, y sigue siendo tan vigente como si se hubiera creado el día de ayer. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Wow, o sea, me parece extraordinario. Wow. Bueno, siguiente punto, importantísimo. Va el resumen de nuevo, ¿ok? Primero dijimos organigrama de trabajo. Luego dijimos perfiles de puestos. Luego hablamos de los manuales de operación o flujogramas de trabajo. Y luego tenemos los KPIs, los indicadores de desempeño. ¿Ok? Dicen que lo que no se mide no es susceptible de mejorarse. Entonces necesitamos tener indicadores para medir todas las áreas de nuestra empresa, todos, ¿ok? ¿Cómo se crea un indicador? ¿Cómo se crea un indicador? Los indicadores normalmente se forman de documentar un trabajo. ¿Cómo documentas un trabajo? Lo puedes documentar a través de una bitácora, a través de un registro, ¿ok? Que te permite hacer un conteo de algo, ¿ok? Te permite hacer un conteo de algo. Voy a poner un ejemplo y con esto ustedes se van a dar cuenta cómo pueden poner indicadores en cualquier parte de su empresa, porque los más comunes, y por así llamarle comunes, son los que se les ponen a la fuerza de ventas. ¿Ok? ¿Cuántas ventas hiciste? ¿Cuánto vendiste? ¿Ok? Entonces, pero voy a poner un ejemplo un poquito diferente. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo un poquito diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes tus team bag? Que luego vamos a hacer un video de eso también, hablando de las juntas de trabajo poderosas. Los dueños de negocio no hacen juntas de trabajo y cuando las hacen son un verdadero fiasco, por eso no las quieren hacer. ¿Okay? Y vamos a ver los errores que se cometen cuando se hacen las juntas de trabajo. Pero bueno, a ver, un indicador, ¿cómo puedes poner un indicador? Tú tienes, por ejemplo, les voy a poner el caso de un coach mío, él tiene
un team back a la semana con sus principales directores. Tiene una directora de finanzas, un director de compras, un director comercial y un director de operaciones. Tiene un team back de media hora. Entonces, estas personas rinden cuentas sobre los resultados que se llevaron en la junta anterior. Y entonces, al final de la reunión, ellos se llevan, por decir algo, 5 compromisos. ¿Ok? 5 compromisos. Entonces, a la sesión siguiente, a la reunión siguiente, si ellos cumplen con el 100%, con los 5 compromisos que se llevaron, entonces la métrica que se documenta ahí es un 100% de efectividad. ¿Ok? Tienes que trasladar las acciones en números. Tienes que trasladarlas en números. Por ejemplo, si esta persona tuviera solamente una de 5 que se llevó, entonces el resultado que nos está dando ahí es que está reprobado, ¿ok? Porque tuvo un 20% de efectividad, ¿no? Así de sencillo. Así es como defines una métrica. Conviertes las acciones Correcto. en números. Conviertes las acciones en números. Otro ejemplo, tienes a un obrero de producción donde él tiene que lograr una meta de 100 piezas armadas por día. Una bitácora donde se van registrando las piezas que está armando. Resulta que la persona, en lugar, y lo pongo en ejemplos de números sencillos, en lugar de armar 100, que era su meta, para tener el 100% de efectividad, armó 80. Entonces tuvo un 80% de efectividad. ¿Ok? La persona está al 80%. ¿Ok? Fíjense cómo de esta manera tan simple, porque no es nada complejo, ¿ok? Estamos definiendo los indicadores de desempeño. Entonces resulta que esta persona en el área de producción son 4 personas que hacen lo mismo. Esta persona hizo 80, la de al lado hizo 100, pero las otras 2 hicieron 120 y 140. Fíjense cómo estás midiéndolos con un indicador de desempeño bien simple y cómo te estás dando cuenta quién está haciendo más y quién está haciendo menos. Las 4 personas juntas forman el departamento de armado. Y tú ves la capacidad de trabajo que tiene tu departamento de armado en tu fábrica, pero lo que no estás midiendo es el desempeño de cada una de las personas. Sí, la meta del departamento eran 500, sí, pero de esas 500, esta persona armó 140, el otro armó 120, y el último armó 80, ¿verdad? Fíjense, y eso es una tendencia que va seguramente prevaleciendo en una línea de tiempo. Entonces, tener esos indicadores te permite tomar decisiones. Acuérdense que la velocidad de crecimiento de su negocio es completamente proporcional a la velocidad de su empleado más lento. ¿Ok? Fíjense qué interesante. ¿Qué te parece, coach? Así es, coach. Totalmente, pues oye, el día de hoy los estamos mandando con muchas actividades, ¿eh? Pero pues de nada sirve si no ponemos manos a la obra. Entonces, hacerlo está ahí muy, muy claro. Creo que la radiografía está completa. Nos falta un último paso, ¿cierto, coach? Para cerrar, Sí, ¿podríamos sí, hablar de tecnología o no? el último paso que es importante, y tú comentaste algo hace un momento, es el tema de que nosotros debemos de definir metas para todo lo que hagamos. ¿Okay? Entonces, dentro de crear los procesos y sistemas para nuestro negocio, nosotros debemos definir metas. Si nosotros no definimos metas para nuestros diferentes departamentos, entonces, pues es como tú dijiste, o sea, la gente va, hace, pero no tiene algo que perseguir, no tiene algo que buscar. Entonces, la gente trabaja a diferentes ritmos dependiendo sus ánimos, su enfoque, su actitud, su compromiso, porque no tenemos nada definido de hacia dónde queremos llegar. Y para eso debemos definir metas. Fíjense, todos esos sueños de negocio que lo están viendo ahorita, pregúntense si las diferentes áreas o departamentos de su negocio, sea chiquito, mediano o grande,
tiene metas de servicio, metas de trabajo, metas de producción, metas de venta, metas de todo. Pues la gente trabaja otra vez en base a su actitud, a sus ganas, a su todo. Y si pues ando de ganas, pues le echo ganas. Y si no tengo ganas, pues no le echo ganas, ¿verdad? Y me la llevo suavecito. Y entonces eso vuelve el trabajo en las empresas completamente inconstante y ambiguo. ¿Estás de acuerdo, coach? Inconstante y ambiguo, claro, u operan en base a su estado de ánimo o a su humor, y muchas veces es del jefe, ¿eh? Muchas veces es del dueño. Entonces, bueno, la invitación ahí está, manos a la obra, y estos 4 pasos que les hemos compartido el día de hoy, pues quizás sea una buena idea, una vez que están puestos en papel de forma muy simple, apoyarse con alguna herramienta tecnológica para darle seguimiento. Hay programas que son incluso gratuitos que tú puedes encontrar, que los puedes descargar sin ningún costo para ayudarte, para que tampoco eso sea pretexto, coach, porque eso en otros tiempos, dentro de la vieja escuela de negocios, pues podría ser un factor, ¿no? El decir que no tenías tiempo para detenerte, porque como siempre estabas de bombero, no tenías tiempo para detenerte, poner manos a la obra y sobre todo hablando de los KPIs, pues tampoco había mecanismos o no tenías a la mano nada para hacerlo, ¿no? O apoyado a la tecnología o apoyarlo a un programa y tenías que hacerlo a patín y sí, estoy de acuerdo que eso te llevaba tiempo. Pues hoy tampoco hay pretexto para eso. Es muy fácil, apóyense de eso e insisto, y por favor, platíquenos cómo les va y si no pueden solos, pues bueno, aquí estamos, soliciten su sesión de diagnóstico sin costo y nos dará mucho gusto apoyarles a dar estos primeros pasos. Buenísimo, coach, buenísimo. Y yo cierro con esta frase. Ahora voy a cerrar yo. Siempre mi querido coach Arturo Ibarra es el que Adelante. nos hace los honores del cierre. Pero voy a cerrar con esta frase que es buenísima. Es una frase de Albert Einstein, ¿ok? Y es así. Miren, si solos no han logrado lo que se han propuesto, ¿qué les hace pensar que si continúan solos lo van a lograr? Necesitan ayuda para sacar la mejor versión de ustedes mismos y como dijo el coach Arturo, aquí estamos para ayudarlos, aquí estamos para apoyarlos. Les mando a todos un fuerte abrazo, cuídense mucho, mi querido coach, que estén Nos muy vemos, bien, coach. nos Nos vemos vemos en la la siguiente próxima. semana. Un abrazo.